La fiesta de las trompetas, o también llamado Yom Teruah, es el inicio de las llamadas fiestas de otoño que encontramos en la Biblia, específicamente en la Torá. Pero, ¿cuál es su posible origen y significado? No lo sé, tú dime. Pues hoy te platico al respecto. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este canal La Biblia en Contexto. Uno de los aspectos más importantes para comprender el contexto de la Biblia es conocer algunas de sus referencias culturales y comprender incluso las fiestas descritas en la misma. Yom Teruah, o la fiesta de las trompetas, es el primer día del séptimo mes, de acuerdo a la Torá. En el calendario bíblico no es el año nuevo, estrictamente hablando. La Torá nos dice muy poco sobre esta festividad. Aparte de la prohibición de realizar trabajos en este día y el requisito de que los sacerdotes traigan una ofrenda apropiada para la celebración, la única descripción del día es que es un día de Teruah, o más enigmáticamente hablando, un memorial de Teruah, Zichron Teruah. La comprensión común del término teruah es que hace referencia a un tipo de sonido que es emitido por un cuerno, también conocidos como shofar. Aquí es importante que nosotros hagamos esta aclaración, que posiblemente ya la conozcas, pero para los que no los conozcan, muchas veces cuando escuchamos el Día de las Trompetas nos imaginamos algo como esto. Sin embargo, cuando vemos en la Biblia la palabra shofar o que traducen como trompetas, en realidad se está refiriendo a los cuernos de un carnero, que era lo que se utilizaba para emitir estos sonidos, ya sean militares o de llamada para el templo. Entonces, ya de ahora en adelante, cuando escuches ese término trompetas, ya sabes a lo que se refiere. En el Midrash Tanaítico encontramos que cuando está la palabra teruá, lo traducen, o no lo traducen, sino lo comentan como que esto se refiere a los shofars. De manera similar, en el Targum de Onkelos, al llegar al momento donde se habla sobre esta fiesta, se traduce o se explica que se habla sobre el sonido de las trompetas. Y, como te recuerdo, no está hablando de un año nuevo propiamente, sino el inicio de las fiestas de otoño. Sin embargo, cuando nosotros buscamos este término teruá en el diccionario, por ejemplo, de Moisés Chávez de Hebreo Bíblico, lo traduce de esta forma: grito a gran voz que lanza una multitud de gente, o gritos de júbilo o de dolor. Según algunos expertos, este sería el significado original de la palabra teruá, es decir, gritos de júbilo o gritos de dolor. Un claro ejemplo donde podemos encontrar esta traducción del término teruá es en el libro de Job, en el capítulo 8, versículo 1, donde leemos así: aún ha de llenar de risa tu boca y tus labios de gritos de júbilo. Entonces, ¿de dónde surgirá la idea de que esta fiesta tiene que implicar trompetas o shofares? En la Torá, en el libro de Números, que también es conocido en hebreo como Bat Midbar, se habla en el capítulo 10 sobre una ordenanza de que Moisés haga unas trompetas de plata con las cuales estará llamando al pueblo. Hay un tipo de sonido que describe allí que sería una llamada hacia el pueblo, que se tocarían las dos trompetas de plata, y cuando solamente se hablase a los líderes del pueblo, se utilizaría solamente una trompeta. Sin embargo, cuando habla de un llamado a la guerra, se hace una distinción. El sonido emitido para el llamado a la guerra sería un llamado de teruá. No me acuerdo en qué versículo es. Es decir, que teruá también es una forma particular de cómo emitirías el sonido a través de esas trompetas. Y ese sonido sería claramente identificado por el pueblo. Leemos así en el libro de Josué, capítulo 6, versículos 16 al 20, dice: en la séptima ronda, mientras los sacerdotes tocaban los shofares, Josué ordenó al pueblo: hagan la teruá, porque Yahvé os ha dado la ciudad. Entonces el pueblo hacía la teruá cuando se tocaban las bocinas. Cuando el pueblo escuchó el sonido de los cuernos, el pueblo levantó una poderosa teruá y el muro se derrumbó. Según este relato bíblico, las murallas de Jericó cayeron después de que el pueblo y los sacerdotes hicieron teruá. Entonces también podríamos deducir que teruá es el sonido que hace el pueblo o la respuesta del pueblo al sonido de los shofares. También, de acuerdo a los textos bíblicos, cuando se supone que se celebraba el día de jubileo, que es este día donde se liberaban a los esclavos, donde se perdonaban las deudas, donde se restituían las propiedades,
La gente hacía celebración al sonido de trompetas y gritos de júbilo, es decir, con sonido de teruá. Como dije anteriormente, el origen y propósito de este día festivo de ser en el séptimo mes no se explica claramente en la Torá. Sin embargo, es muy común, conociendo el contexto de Medio Oriente, que al iniciar el otoño se daba por sentado que comenzaban esas cosechas otoñales. Y como en cualquier cultura agrícola, esto implicaba una festividad. Sin embargo, este día se le fue dando un propósito especial o un significado especial, ya que también da el comienzo a otras festividades, aunque también son agrícolas, que tienen cierto significado espiritual, de acuerdo a la Torá, que serían el día de Yom Kippur y la fiesta de Sukkot. Entonces, este grito de júbilo, esta celebración, este llamado a- al prepararse para las fiestas otoñales, sería este Yom Teruah. Otro punto importante a rescatar es que este día se relacionó mucho con el advenimiento del Mesías en el judaísmo del Segundo Templo, ya que esto sería la señal de que había llegado la completa restauración de Israel. En el Nuevo Testamento podemos ver una clara referencia a esta creencia del judaísmo del Segundo Templo cuando leemos en Mateo 24:31 lo siguiente: y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta, y se reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. O también, por ejemplo, leemos en Tesalonicenses 4:16 lo siguiente: pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. La palabra utilizada para trompetas en estos dos versículos que te acabo de comentar es la misma, y es la palabra griega salpinx o salpingos, Oye, despacio, cerebrito. que se refiere propiamente a una trompeta de grado militar o una trompeta de guerra, que sería el equivalente a este shofar de teruá, de alarma de guerra, que ya hemos platicado. Bueno, y como vemos, no hay mucha información sobre este día como tal en la Biblia. Sin embargo, hay algunas creencias que se desarrollaron en torno a este mandamiento de la Torá. Actualmente, el judaísmo rabínico celebra este día como el inicio del año, como el año nuevo. Es conocido como Rosh Hashanah o cabeza del año, y es el inicio del año civil. De hecho, de acuerdo a la tradición, se cree que en este día o en un día como este se creó Adán. Entonces es por eso que es como el inicio de esta vida de los hombres. Se celebra con un día de reposo, con comidas fastuosas, cenas y buenos deseos de unos para otros. Pero, ¿tú qué opinas de este tema? ¿Conocías ya esta celebración o es la primera vez que lo escuchas? Si conocías el significado o tenías alguna idea sobre esta fiesta, déjamelo en los comentarios. También, si te gustó este video y te gusta conocer más de este contexto bíblico, histórico, contextual de la misma Biblia, no olvides suscribirte. Y esto sería todo por este video. Nos vemos pronto. Shalom.